Cuando estamos estudiando en la iglesia, en este año estoy predicando sobre el Evangelio de Marcos. Desde hace muchos años mi predicación es textual, o sea, hemos terminado, por ejemplo, terminé el libro de Apocalipsis. Estudiamos en el miércoles todo el Nuevo Testamento. Llevamos no sé cuántos años en eso, versículo por versículo, el Nuevo Testamento. Ya lo terminé el miércoles pasado, terminamos el libro de Apocalipsis. Ahora, estoy predicando, llevo en estos momentos 26 predicaciones sobre el Evangelio de Marcos. Si alguno lo quiere ver, están en YouTube, en Iglesia Hexemaní, Miami. Ahí están 26 predicaciones del Evangelio de Marcos. ¿Qué descubro? ¿Qué descubro en esa predicación expositiva? Bueno, lo que descubro es que cada día sé menos. Que cada día sé menos en la gracia y en el conocimiento de la palabra de Dios. Que cada día me doy cuenta que lo que llegaremos, lo que somos como ministros de Jesucristo, no depende de nuestro conocimiento ni de nuestro aporte, sino depende de nuestra relación con el Señor y de la obra que nosotros hacemos para la gloria de Dios. Cuando usted, mi amado hermano, pase, lo van a recordar en la iglesia por un tiempo. Por un tiempo. No vaya a creer usted que va a ser recordado. No, por un tiempo. Cumplimos 25 años acá. ¿Saben cuántos habían el domingo en la iglesia que estuvieron en la toma de posesión mía aquí? Habían 4 personas nada más. En 25 años habían 4 personas nada más que estuvieron en el culto de toma de posesión. Eso nos ha pasado a todos. Cuando pase un tiempo y venga otro pastor a este lugar, si yo le digo a la iglesia el domingo, bueno, ¿quién fue Benjamín Valdés? Van a ver tal vez que fue pastor de esta iglesia. Van a ver tal vez alguno que diga, bueno, yo lo conocí, me parece que yo lo conocí a ese hombre. ¿Quién fue? No, él fue pastor aquí en esta iglesia. Y le digo, ¿y quién fue Daniel Rodríguez? Va a haber tal vez uno que fue el fundador de esta iglesia. 1 o 2 que lo conocieron en la congregación. Tal vez 1 o 2. Otros oyeron hablar de él. Igual va a pasar conmigo, igual va a pasar con usted. No se embulle mucho. Cuando pase un tiempito, usted va a ser ya historia. Va a ser historia. Ahora, ¿qué va a quedar? ¿Qué va a quedar? No va a quedar el nombre. Su nombre no va a quedar. Usted va a ser sencillamente un nombre más en la historia antigua. Lo que va a quedar en la vida de la iglesia, lo que va a quedar en la vida de la iglesia es aquellos que se han convertido. Aquellos que usted, aunque no estén en la iglesia local, mi esposa y yo cumplimos, en esta semana cumplimos 46 años de casado. Cumplimos 46 años. Y cuando yo puse una nota en Facebook que yo tenía 46 años, veo gente que me saluda que yo no sé ni quiénes son. Ni sé quiénes son. Me dice, oiga, pastor, qué bueno, usted fue mi pastor hace 35 años, 40 años. Bueno, eso es lo que queda. Eso es lo que va a quedar en los corazones. Eso va a quedar, la palabra va a quedar. No va a quedar mucho la doctrina. Y quiero decirle, yo sé que hay muchos hermanos que tal vez dirían, bueno, ahora viene Emilio Plano a hablar de doctrina. ¿Se acuerdan de Emilio Plano? Los pastores cubanos. Emilio Plano era pastor en Guanajay. Tal vez el pastor Domínguez se acuerde de él, de Emilio Plano. Yo no lo conocí. Pero Emilio Plano era pastor en Guanajay. Emilio Plano llegaba el miércoles, se paraba en un banco frente a la iglesia católica
y empezaba a echar un discurso contra la Iglesia Católica. Y Emilio Plano hablaba y decía que los curas, lo que habían hecho los curas y la Santa Inquisición, y empezaba a desbarrar ahí. Cuando Emilio bajaba un poquito el tono, entonces siempre alguna canalla le gritaba: métele, Plano, métele. Y entonces ahí volvía Emilio a coger el furor. Hermano, Emilio Plano pasó a la historia y sus diatribas teológicas sencillamente quedaron en eso, en una diatriba, en un segundo plano. Cuando vino el pastor que lo sustituyó, que ese sí lo conocí yo, se llamó, ya está con el Señor, Nemesio García Iglesias. Nemesio García, cuando el cura del pueblo se enfermó, el primero que llegó allí al hospital a visitarlo fue Nemesio García. Y el cura vio al pastor Bautista que lo fue a visitar al hospital y el cura se sentía mal, porque es lo que quería. Bueno, porque el cura al otro día repostaba lo que decía Emilio Plano. Sí, él agarraba el banco y entonces echaba el discurso de él. Pero el pastor Nemesio llegó allí cuando el cura estaba enfermo en el hospital. Y después el cura decía: este pastor me hace más daño que Emilio Plano. Este me hace más daño que Emilio Plano. Porque ya yo no puedo hablar mal de los protestantes. Porque el primero que estaba aquí cuando yo estaba enfermo fue este protestante. Bueno, cuando usted mira la obra de ambos pastores, usted se da cuenta que Nemesio García fue un hombre excepcional por su ministerio de persona a persona, por su ministerio de relaciones humanas. Hermanos, la teología nuestra, y siento decírselo, que es muy buena, la teología nuestra, que es muy buena, la gente no se va a acordar mucho de nuestros conceptos teológicos. La gente se va a acordar de qué cosa, de su trabajo pastoral. No pierda tiempo. No pierda tiempo. Si hay algún pastor joven que me está oyendo, los que estamos aquí somos veteranos y saben todo esto que yo estoy diciendo. Pero no pierda tiempo, tanto tiempo, en estudiar a los grandes teólogos. Qué sé yo, en esta semana yo estaba estudiando la vida de Agustín de Hipona. De Agustín de Hipona. Usted dirá: wow, San Agustín, el famoso San Agustín de Hipona. Agustín de Hipona fue el creador de la Santa Inquisición en la Edad Media, el que inició la Santa Inquisición. Agustín de Hipona tenía conceptos, qué sé yo, predicaba la divinidad de María, era un católico romano 100%. Y sin embargo nosotros lo usamos a veces como ilustración de cristiandad. ¿Por qué razón? Por su vida. Por su vida. Obviamos todo eso, obviamos su trayectoria católico-romana, que es uno de los doctores de la Iglesia Católica. Lo obviamos y sin embargo nos quedamos con, qué sé yo, el ministerio. Hermano, nuestro mensaje y nuestra doctrina es el carácter suyo como pastor. Su carácter es el mensaje y la doctrina. Su vida es el mensaje. Su vida es el mensaje. Su testimonio es el mensaje. Su santidad, su llamamiento, su servicio, ese es su mensaje. Ahora, si yo tengo tal idea doctrinal o más cual idea, o me da la furia de, qué sé yo, de estudiar, y yo voy a estudiar y voy a estudiar y voy a estudiar y voy a estudiar, hermano, puede hacerlo, hágalo, está bien, yo no estoy diciendo que no lo haga, pero ustedes no lo van a recordar por sus títulos.